buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada del Espacio Actualidad. Arrancamos esta misma noche con muchas cosas que contarles en un día muy importante porque ha tenido lugar la primera sesión del debate sobre el estado de la región. Y para hablarnos no solo de eso, aunque ha asistido como espectadora, sino de la actualidad provincial de Guadalajara, nos acompaña en plató Ana Guarinos, presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Esta mañana la hemos visto en las imágenes, ha asistido a la primera sesión del debate sobre el estado de la región, a la intervención de María Dolores de Cospedal. Varias cosas se han dicho, se ha anunciado bajada de impuestos, también se ha hablado del campus universitario de Guadalajara y también se ha hablado de ese convenio entre Madrid y Guadalajara que seguirán siendo prioridades para el gobierno regional. ¿Cómo lo ha visto usted desde allí? En efecto, y del Parador de Molina. Y del Parador. Y del Parador de Molina. Bien, pues en efecto, yo la verdad es que lo he visto, a mí me gusta calificar los debates no con adjetivos concretos y determinados, sino basándome en una expresión que es la de la realidad y la responsabilidad en este caso, ¿no? Al final la presidenta lo que ha hecho es valorar como siempre de dónde venimos y a dónde hemos llegado, es decir, no debemos olvidar que hemos sido una de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma que tenía mayor déficit en relación con el Producto Interior Bruto y la segunda en endeudamiento de toda España, y con todas esas dificultades que se traducían económicamente en menos 10.800 millones de euros entre la cantidad que se debía de deuda y la cantidad que se debía a los proveedores y las empresas que no se les pagaba, al final hemos conseguido a lo largo de estos años, es decir, reducir en cerca de 7 puntos el déficit público que tenía Castilla-La Mancha. No solamente eso, sino tomar decisiones al final que hemos visto que han incrementado las exportaciones. El año pasado fuimos la primera región en exportaciones y este año estamos siendo la segunda región en exportaciones en el primer semestre del año. Hemos conseguido además reducir el número de desempleados, es decir, hemos obtenido el mejor dato de toda la serie histórica en un mes de agosto y en el último año. No debemos olvidar que en Castilla-La Mancha el último dato del paro refleja cerca de 1.600 parados menos, y en la provincia de Guadalajara el dato del paro refleja, a pesar de ser siempre agosto un mal dato para el paro, refleja 122 parados menos en el último mes y cerca de 2.000 parados menos en el último año. Es decir, nos encontramos con una región que tenía o que incrementaba el número de parados, y ahora mismo tenemos una región que ha conseguido reducir el déficit, que ha conseguido incrementar los niveles incluso de prestación de servicios sociales, y lo digo así, no solo garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino incrementarnos. Pongo por ejemplo el tema del bilingüismo. Esta mañana daba un dato la propia presidenta, se ha pasado de 160 centros bilingües a cerca de 483 centros bilingües en Castilla-La Mancha, y seguimos todos los años incrementando, a una apuesta por la formación profesional, a una apuesta por ese plan de refuerzo escolar en el que el 74% de los alumnos han superado con buena nota esas pruebas. Hemos pasado también a garantizar unos servicios sociales que no se pagaban, y cuando un servicio social no se paga, al final no se puede prestar porque se deja de prestar, y al final hemos pasado a ser una comunidad autónoma, insisto, que tenía déficit en todo, a pasar a ser una de las comunidades autónomas que en este momento crea empleo, que en este momento está exportando, que en este momento está siendo pionera a nivel nacional, que en este momento está realizando actividades culturales que están desbordando lo que es la actividad cultural y el número de visitantes en Castilla-La Mancha y en España, como por ejemplo el Año Greco o el de Santa Teresa de Jesús el año que viene, junto con el Quijote de nuevo. Y estamos viendo fundamentalmente una comunidad autónoma que sí que ha tomado decisiones difíciles, pero que siempre ha ido por la verdad, con la verdad por delante, es decir, no se ha engañado a nadie. Yo siempre lo he dicho, era muy fácil cuando llegamos decirle a la gente lo que la gente quería oír, pero no se lo dijimos. Le dijimos: la situación es compleja, la situación es muy complicada, tenemos que tomar decisiones difíciles, pero estas decisiones difíciles en el futuro van a tener sus frutos, y los han tenido, porque de hecho esta mañana, si esas decisiones no se hubiesen adoptado, si esos sacrificios no se hubiesen adoptado por parte de los ciudadanos de esta región, hoy, esta mañana, la presidenta Cospedal no habría podido anunciar esa rebaja fiscal. Ojo, nos vamos a convertir en la comunidad autónoma con el tramo del IRPF más bajo, el más reducido, es decir, en un punto al año que viene
y en más de un punto en el año 2016. Pero es que además vamos a ser la primera comunidad autónoma que aplique la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Es decir, y además va a haber más deducciones familiares y va a haber también más deducciones, en este caso, como ayuda o como incentivo a la exportación, con esa eliminación de tasas que anunciaba la presidenta. Por lo tanto, estamos hablando de que un millón de personas que son contribuyentes en Castilla-La Mancha, es decir, todos los contribuyentes, el 1 de enero del 2014 nos vamos a ver beneficiados porque a todos nos aplica ese tramo, el inferior, otros superiores, pero ese inferior se nos va a aplicar y todos vamos a ver el 1 de enero reducidas nuestras retenciones, porque en concepto de IRPF nos van a reducir ese dinero porque no nos lo van a retener ya en Hacienda, y a partir de la campaña de marzo, que es cuando empieza la del impuesto sobre la renta de las personas físicas, nos vamos a ver beneficiados, la inmensa mayoría de contribuyentes, que son rentas bajas y rentas medias, que somos la mayoría, son los que se van a ver beneficiados por esa reforma del IRPF, contando además con que somos también una de las comunidades autónomas que mayores deducciones aplica en materia del impuesto de sucesiones. Por lo tanto, podría ser el gran anuncio del día de hoy. Es que es el gran anuncio, es que estamos hablando de que son 50, primero, la comunidad autónoma, que es la que más va a reducir ese tramo, la primera que aplica la reforma fiscal del Gobierno de España, y la comunidad autónoma que va a conseguir que a partir del año que viene 50 millones de euros que se recaudaban por ese concepto, por concepto fundamentalmente de IRPF, en lugar de estar en el bolsillo, en este caso del Gobierno, el Gobierno con ese esfuerzo que han hecho los castellano-manchegos lo va a devolver a los ciudadanos para que esos 50 millones estén en manos de los ciudadanos, en manos de los contribuyentes, y además lo puedan gastar, es decir, se reactive el consumo, se reactive la economía y las empresas puedan crear más empleo y más trabajo. Se ha hablado también de incentivos a la contratación de mujeres pues que estén pasando una situación de vulnerabilidad social o que sean víctimas de malos tratos, ¿no? Es decir, bonificación del 100% a quienes contraten indefinidamente a estas personas. También se han anunciado pisos y viviendas para estas personas, incluso formación y contratos de aprendizaje para las mismas. Es decir, se han anunciado muchísimas medidas que al final pues son las que repercuten no solamente en el día a día y en los servicios sociales, sino también en la manera de cómo se concibe una sociedad, cuál es la sensibilidad social que tiene un presidente, en este caso una presidenta como María Dolores Cospedal, y además demuestra la capacidad de gestión de quien llegó a Castilla-La Mancha con una situación que era, en mi opinión, la peor de todas las comunidades de España, con mucha diferencia sobre las demás, a pasar a ser en este momento pionera con respecto a la recuperación económica, con respecto a la creación de empleo y con respecto, en este caso, no solamente a la garantía de los servicios sociales, sino a anunciar esa bajada de impuestos para que 50 millones de euros los puedan gastar los castellano-manchegos, y esto también es una manera de agradecer a los ciudadanos de esta región, lo decía esta mañana la presidenta Cospedal, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho a lo largo de estos años. Y no nos olvidemos que no han pasado tantos años, Es decir, las elecciones se celebraron en mayo del año 2011, un 22 de mayo del año 2011, y estamos poco más de 3 años y medio de gobierno. Es decir, que al final se ha conseguido que gracias a las medidas decididas y valientes, porque hay que tener valor para adoptar determinadas medidas, especialmente, yo siempre lo digo, que fácil es repartir dinero y que difícil es repartir facturas que están sin pagar en los cajones de una administración, pues gracias a esa buena administración y a esa buena gestión, al final se ha conseguido que los ciudadanos recuperen la confianza en su gobierno, que yo creo que nunca la perdieron, pero por si acaso alguien generó dudas, que por cierto las generaron y han sido excesivamente dramáticos algunos a lo largo de estos 3 años, que los ciudadanos se hayan dado cuenta de que la situación era muy delicada, de que las medidas que se han adoptado a lo largo de este periodo de tiempo eran las que se tenían que adoptar y que los resultados los estamos viendo hoy en día, insisto, con la recuperación económica, con menor número de parados que los que nos encontramos en el año 2011 y desde luego con unas mayores perspectivas de creación de empleo de cara a un futuro en nuestra región. Todo esto, insisto, garantizando y sin dejar de prestar ningún servicio social básico, ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia o en servicios sociales en general. Dejamos de lado la comunidad autónoma y hablando de la provincia de Guadalajara, si decía que María Dolores de Cospedal y su equipo se encontraron Castilla-La Mancha de aquella manera, permítanme la expresión, vamos a recordar cómo se encontró su equipo de gobierno, la Diputación Provincial, y cómo está ahora, para ver qué tipo de balance se puede hacer a estas alturas cuando faltan escasamente 9 meses para una nueva cita electoral.
En efecto, bueno, nosotros cuando llegamos a la Diputación lo que nos encontramos lo fuimos descubriendo, también tengo que decirlo, porque no hubo nadie que nos dijera la situación es esta, tienen estos problemas, o pónganse ustedes con estos expedientes que son los más urgentes, ¿no? Y eso demuestra la mala fe de quienes abandonaron la Diputación, pues porque los ciudadanos les dijeron que no querían que continuaran la responsabilidad de la misma, que fueron Partido Socialista e Izquierda Unida. Nosotros nos encontramos con una Diputación que tenía un nivel de endeudamiento del 166,4%, es decir, no teníamos ninguna posibilidad de incrementar ese endeudamiento. Nos encontramos con un servicio de recaudación que no funcionaba porque no se habían puesto en funcionamiento los instrumentos necesarios. Es verdad que se había recurrido a un sistema informático, pero todavía no se había puesto en funcionamiento. Nos encontramos con un consorcio, por ejemplo, el de recogida de tratamiento de los residuos, que tenía serios problemas con respecto a cómo se habían tratado los residuos en el mismo. De hecho, todos conocemos cómo estaba el segundo vaso, la necesidad de un tercer vaso, y eso solo tiene una explicación, y es que ahí se han depositado residuos que no se deberían haber depositado, y quien lo consintió pues fueron los anteriores responsables del equipo de gobierno, que de ese tema todavía no han respondido, por cierto, ninguno. Tuvimos que iniciar además acciones judiciales nosotros contra la empresa en cuestión. Afortunadamente hemos llegado a un acuerdo, con lo cual también es beneficioso llegar a acuerdos, porque hemos conseguido en este sentido quitarnos también una parte de deuda y pagar una parte de lo que se debía por parte del consorcio. Nos encontramos con un consorcio de bomberos con una deuda de 2 millones de euros, y además tengo que decirlo, no se había reclamado ni un solo céntimo de euro. Ni aquellos ayuntamientos que pagaban mal, es decir, los que no pagaban las cantidades al consorcio en el plazo que los tenían que pagar, porque no se les había exigido ni siquiera el recargo que se les tiene que exigir. Claro, yo entiendo que no puedan pagar, pero lo que no podemos hacer es castigar a los buenos por pagar bien y perdonarles a los malos que no paguen bien. 2 millones de euros que entre lo que no pagaba Azuque, que a lo que no pagaban otro tipo de ayuntamientos, y lo que no pagaba la Junta, es decir, el gobierno del entonces José María Barreda, que eran cerca de 600.000 euros, acumulaba una deuda de 2 millones de euros en la Diputación. Nos encontramos con un plan de carreteras que estaba en plan, es decir, en papel, pero es que el plan de carreteras en el año 2011 llevaba acumulados retrasos desde el año 2008, y tengo que decir que lo hemos puesto al día en el año 2013, es decir, a 31 de diciembre de 2013, todas las carreteras de 2008 a 2013 se han ejecutado. Los anteriores, sin embargo, no lo habían hecho. Nos encontramos con préstamos que se habían solicitado para la ejecución del plan de carreteras y que se estaban pagando sin que se estuvieran haciendo las carreteras. Es decir, es que cualquier sitio que se pudiera abrir la puerta era un total despropósito en la Diputación Provincial. Hombre, evidentemente habría cosas que funcionaran bien. Yo no voy a ser ni tan negativa ni tan radical de decir, no, es que todo lo que hacían los demás lo hacían mal. Pues hombre, faltaría más. Entre otras cosas porque en la Diputación tenemos magníficos funcionarios, lo digo así, que ante todo son leales a la institución, afortunadamente para cualquier equipo de gobierno que entre. Y teníamos muchísimas cosas sin presupuestar. Yo recuerdo el convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo, que fíjese, cuando nosotros nos dijeron que es que para que ese convenio saliera adelante, por cierto, todas las obras y las infraestructuras que había previsto el Partido Socialista eran con ayuntamientos del Partido Socialista Obrero Español, todas. Creo que de todas las infraestructuras de 6 millones de euros entraban cuatro ayuntamientos del Partido Popular. Es decir, lo digo porque luego no hablen de radicalidad o de que es sectario o no es sectario. Mentira, o sea, radicalmente falso, y el día que quieran daremos datos totalmente detallados de lo que se ha invertido a lo largo de estos años en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Es decir, en aquel momento nosotros nos encontramos con que no había presupuestado los 2 millones de euros que necesitábamos para ejecutar ese convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo, en un año en el que la Diputación tenía que reducir unos 5 millones de euros. Pues entenderán ustedes, o sea, que es que era radicalmente imposible. Nos encontramos con una situación muy compleja, de verdad, en la Diputación, pero al final yo tengo la suerte, y lo tengo que decir, tengo unos compañeros de Diputación Provincial que constituyen gente responsable, o sea, gente preparada, gente que quiere esta provincia como yo creo que pocas personas pueden demostrar tanta pasión por la provincia de Guadalajara como la gente que en este momento me acompaña, y al final se pusieron manos a la obra todos, absolutamente todos, para sacar esto adelante. Es decir, el consorcio de residuos, ahí tenemos a Lorenzo Robisco, el plan de carretera, está José Ángel Parra encima, consorcio de bomberos, ahora está Francisco Javier, Lucía, Luis Palacios, Alberto, Octavio en centros comarcales, Marta lleva todo el tema cultural, que es una maravilla, Eloísa personal, es un lujo, o sea, tengo que decir, insisto, Antonio Ruiz, o sea, todos, que no me quiero olvidar de verdad ninguno, primero Juan Pablo, todos han demostrado tener una capacidad tremenda para gestionar, Jesús Parra también en turismo,
para tener esa capacidad de mezclar, es decir, por un lado el dedicarse a esa tierra, porque al final ellos son diputados provinciales por cada una de esas comarcas, son muchos pueblos muy chiquitines a los que hay que atender permanentemente, y por el otro lado para dedicarse a ese sector que ellos llevan de la Diputación Provincial. Se han volcado porque tienen verdadera pasión, insisto, por la provincia de Guadalajara. Yo tengo que decir que también, es decir, yo vivo y siento la provincia de Guadalajara y yo estoy disfrutando todos estos años como yo no había disfrutado nunca, y tengo que decirlo, de un cargo público. Es decir, para mí la Diputación es pasión, es la provincia de Guadalajara, la Diputación es la provincia de Guadalajara, la esencia de la provincia de Guadalajara, y a poquitas cosas que se hagan. Hemos invertido en centros comarcales, hemos conseguido terminar de gastarnos el dinero que ni siquiera el Partido Socialista quiso o supo gastarse con respecto a fondos europeos. Es decir, conseguimos sacar la Casa del Cordón, es decir, que todo el mundo sabe cómo llegó a estar la Casa del Cordón, o sea, en peligro, porque es que no sabían ni siquiera gastarse el dinero de fondos europeos. Hemos puesto en marcha todo lo que es la administración electrónica, incluso recordando que ellos renunciaron a subvenciones por no justificarlas de 200 y pico mil y 300.000 euros, es decir, por no contar ya anécdotas como la tontería de los iPhone, que es que mires que es absurdo, o una cámara de vídeo que todavía no han dado explicaciones de dónde está. En el primer caso, unos iPhone que estaban perfectamente nuevos y que se los llevan cuando ya habían perdido la Diputación y no han devuelto, y a mí es que eso me parece de verdad pues poco miserable desde el punto de vista del ser humano, ¿no? No es suyo, devuélvalos usted a la institución porque estaban nuevos, es decir, que no es que los haya usado, es que están nuevos. Y segundo, una cámara de vídeo que todavía no ha aparecido y que sí, que resulta que la compraron, que la adquirieron y que ahora nadie sabe a quién se la entregó. Pues oiga, en algún sitio tiene que estar la cámara de vídeo, ¿no? O sea, las cámaras de vídeo no se evaporan. Entonces, son anécdotas de verdad, pero bueno, al final yo creo que nos hemos volcado con los pueblos, es nuestra obligación y es nuestra función. Creo que no va a haber un solo municipio que diga que se le ha discriminado por ser del Partido Socialista, y el día que alguno lo diga, de verdad, yo saco la relación de inversiones en todos y cada uno de los municipios de esta provincia de Guadalajara. Hemos puesto en marcha ese plan de ahorro y eficiencia energética que no existía con recursos propios. Hemos conseguido ser hormiguitas también y de toda esa cantidad que hemos conseguido reducir el endeudamiento y tener un poquito de margen para invertir más, hemos hecho un esfuerzo y estamos invirtiendo la cantidad que antes se invertía una administración como la Administración General del Estado, y la Diputación Provincial la está asumiendo íntegramente la Diputación Provincial, como está asumiendo íntegramente el plan de ahorro y eficiencia energética, como estamos asumiendo muchas cosas porque creemos que esta provincia necesita el apoyo de la Diputación hoy más que nunca. Los municipios no tienen recursos, cada día tienen más gastos y lógicamente tenemos que ayudarles a ahorrar en costes y al mismo tiempo a facilitarles un poco más esas gestiones del día a día. En municipios, insisto, que más del 84% tienen menos de 250 habitantes y la mitad de esos más de 84% tienen menos de 100, pues ya me contará usted qué recursos van a tener, ¿no? Si es que, como digo yo, para pagar el secretario y poco más, porque no tienen prácticamente nada más de dinero. Hemos firmado hasta convenios, o sea, infraestructuras hidráulicas, en caminos ahora también, en el tema de montes. Estamos adquiriendo maquinaria, que es al final fundamental para nuestros municipios, es decir, nos estamos mejorando, yo creo que todas aquellas infraestructuras, la renovación de la flota de los coches, que es también absolutamente necesaria, es decir, porque para salir a circular por las carreteras de la provincia se necesitan vehículos, y los vehículos que estén bien. Un vehículo, como estaban antes, con más de 400.000 kilómetros, muchos de ellos, pues pasa más tiempo en el taller que lógicamente en la carretera. Y eso es un problema porque al final no se presta el servicio que necesitan los ayuntamientos y los municipios. Bien, yo creo que nos estamos volcando y que estamos centrándonos en el papel que les corresponde a las diputaciones, que es precisamente esa prestación de nuevos servicios que es necesaria, y también en la coordinación de servicios municipales y en la atención a los municipios, eso sí, siempre a los de menor capacidad económica y de gestión, sin olvidar luego convenios varios, fundamentalmente en materia social, porque han corrido tiempos difíciles y la Diputación también tiene que colaborar, ¿por qué no?, con la sociedad, especialmente con quienes están en una situación de especial vulnerabilidad social en los momentos más difíciles. Al final tratamos con personas, tratamos con alcaldes, tratamos con los ciudadanos, tratamos con personas que viven en estos ayuntamientos y también tenemos la obligación, no sé si legal, pero sí moral, de ayudarles en lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Para atender a todos estos municipios, sobre todo a los más pequeños, una gran apuesta de su equipo de gobierno son los centros comarcales. En efecto, centros comarcales que se han reformado, de hecho la última reforma está ya concluyendo, que era la del Centro Comarcal de Cogolludo. Se ha invertido mucho dinero en ellos porque al final ahí están los albañiles, los electricistas, los fontaneros, los administrativos, que cuando un alcalde llama y dice que tengo un problema de agua, pues es que hay que ir.
el los que solucionan los problemas del que día a día. solucionan los problemas afortunadamente para los alcaldes y afortunadamente para nosotros también, ¿no? Y de quienes yo me siento muy satisfecha. Las brigadas desempeñan un papel fundamental, las brigadas de conservación de carreteras, porque no solamente se hacen carreteras, también se conservan las carreteras que ya están hechas, pues se desbroza, también hay que ir desbrozando todas esas hierbas. Yo muchas veces cuando oigo en algún programa de radio, recientemente además un tertuliano de un programa de radio de ámbito nacional, que no voy a decir cuál es, decía que él todavía no sabía para qué servían las diputaciones. Y pues yo si quieres lo explico en un momento, ¿no? O sea, lo traemos es una gran aquí, defensora de las diputaciones. Lo traemos aquí a la provincia y que la conozca. Eso es hablar desde el más absoluto desconocimiento de lo que es una diputación provincial o no conocer qué es una diputación provincial en una provincia como la Guadalajara. Yo no solamente soy defensora, o sea, soy defensora a ultranza, yo soy municipalista a ultranza, de las que creo que las diputaciones provinciales, en una provincia como Guadalajara, siempre he dicho, si no existieran habría que inventarlas, porque la diputación provincial es servicio público, es actuar en interés de la provincia. O sea, las diputaciones provinciales, nosotros cuando hemos conmemorado este bicentenario de la Diputación, concretamente hace un año, en abril del 2013, el lema era Diputación Provincial 200 años al servicio de la provincia. Bien, es que son 200 años al servicio de la provincia, es que eso es la Diputación Provincial, es como los ayuntamientos, es decir, son servidores públicos. Habrá de todo al final, pues porque en la vida, yo siempre lo digo, somos seres humanos y habrá buenas personas y malas personas en todos los sitios, es decir, no se puede catalogar a unos como buenos y a otros como malos, pues porque generalizar nunca es bueno. Pero sí que es verdad, es decir, que los verdaderos servidores públicos son los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales. Tengo que decir también que cuanto más pequeñito es el pueblo, mayor servicio público se presta, porque claro, yo siempre lo digo, la Diputación, un ayuntamiento como Azueca, o por ejemplo como Guadalajara capital, tiene técnicos, tiene administrativos, tiene policía local, tiene bomberos, tiene de todo absolutamente, ¿no? Y cuando alguien necesita un informe, pues hay un técnico que lo hace, técnico de contratación, de patrimonio. Cuando uno va a un ayuntamiento es que tienen horario de oficina al secretario a lo mejor 1 hora a la semana, ¿no? Entonces son verdaderos servidores públicos que barren, que cambian bombillas, en fin, que arreglan averías, que se tienen que levantar a las 11 y pico de la noche porque se les ha ido la luz, que tienen que dar al interruptor porque ha saltado el automático del interruptor. Y eso sí que es un verdadero servicio público, ¿no? Pues en las diputaciones pasa lo mismo y además, insisto, con una relación de funcionarios de la que yo me siento muy orgullosa, porque desde hace muchos años conciben la Diputación, han vivido en la Diputación la inmensa mayoría de su vida, saben lo que es la Diputación, conocen cuál es el verdadero sentido de las diputaciones provinciales y actúan con una lealtad absolutamente todos a la institución, insisto, como yo la he conocido en pocas ocasiones, y yo lo digo de la Diputación, es que lo digo y lo repito, insisto, porque yo me siento muy orgullosa de ellos y porque nos están ayudando en los momentos más difíciles, haciendo ni más ni menos que su trabajo y viviendo con gran pasión, como la estamos viviendo también nosotros, la Diputación Provincial y las competencias y el servicio que la Diputación Provincial presta a esta gran provincia que es Guadalajara. Hablaba usted del plan de carreteras en estos últimos minutos del programa. Sí me gustaría preguntar si esta vez las carreteras se están haciendo bien. ¿No habrá que volver a levantarlas otra vez? Pues las carreteras yo confío en que se están haciendo bien. Eso no descarta que en un momento determinado haya alguna carretera que salga mal, por las circunstancias que sea. Se procura que no, es decir, al final incluso ha habido proyectos que ha habido que modificar, pues porque se ha visto que una vez que uno entra en la carretera, pues hay que meter mayor tramo de arena o de tierra del que realmente se necesitaba, porque si no la carretera se rehunde. Yo espero que no. También digo una cosa, es decir, yo soy de las personas que cree que los técnicos actúan siempre correctamente sabiendo lo que hacen. Tenemos muy buenos técnicos en materia de carreteras y es posible que se cometa algún error, pero también tengo que decir una cosa, es decir, si alguien se equivoca y la equivocación es consecuencia de que una empresa en un momento determinado ha actuado mal, se le pedirán responsabilidades a la empresa correspondiente o a quien haya actuado mal. Y tengo que decir que de todas las carreteras que se han hecho desde que nosotros estamos, se ha podido en algún momento determinado producir algún rehundimiento en alguna muy concreta, pero específico, es decir, no genérico ni grandes problemas, a lo mejor en lo justo cuando se va en una zona de río, pero pequeños problemas, pero el resto nosotros no hemos tenido problemas hasta ahora con nada, pero vamos, si se produce, esto es algo desde el que sea responsable de algo, y si hay una empresa o algo que hace mal o que se ejecuta mal un proyecto, pues entonces pediremos las responsabilidades oportunas, pero hasta ahora tengo que decir que no ha sucedido, con nosotros no ha sucedido. En los próximos meses, antes de que tengan ustedes esa cita con nosotros, los ciudadanos, que es realmente la reválida que tienen que terminar pasando,
una vez cada 4 años. ¿Tendremos algún anuncio más de alguna inversión nueva? Pues todas las que podamos. Vamos a ver, al final estamos también concretados por todo lo que es el techo de gasto. Es decir, las diputaciones tenemos un techo de gasto, como los ayuntamientos tenemos un techo de gasto, y no se pueden superar determinados techos de gasto, pero no descarte que haya más anuncios, y desde luego yo le garantizo que todos los que podamos, y todo lo que sea inversiones para mejorar la calidad de vida de los ayuntamientos, de los municipios y de los ciudadanos, nos vamos a volcar, porque al final consiste en que nosotros tenemos que invertir gasto corriente, es decir, nosotros cuando llegamos redujimos todo lo que son atenciones protocolarias y representativas, y yo di una cifra, no solamente redujimos en dietas de asistencia a órganos colegiados, en número de personas o en número de asistentes a órganos colegiados, redujimos personal adscrito a presidencia en 4 personas, es decir, de 9 hemos pasado a 5, 4 y media. Redujimos todo lo que son gastos en atenciones protocolarias y representativas. Estoy hablando en los años anteriores, del anterior equipo de gobierno de PSOE Izquierda Unida, se llegaron a gastar cerca, creo que fue de 1.263.000 euros en 4 años. De hecho, en el 2010 fueron 260.000, que es una verdadera aberración. Bien, nosotros esa reducción la hemos dejado en los 3 últimos años, creo que no llegaba a 125.000. O sea, puede ser en los 4 años, pues es que no va a llegar a 175.000 posiblemente. Bien, es que al final hay que reducir ese tipo de gastos para que el dinero que nosotros destinábamos o destinaban otros a eso, se destine ahora a las verdaderas inversiones municipales. Yo siempre he dicho, en todo lo que es con cargo a órganos de gobierno, en 4 años se va a producir un ahorro de cerca de 1 millón y pico de euros. Pues, oiga, 1 millón y pico de euros que va a los ayuntamientos. E insisto, si conseguimos reducir los intereses que pagamos por los préstamos, que los estamos reduciendo también todos los meses, creo que aproximadamente en unos 100.000 euros. Si conseguimos reducir también dinero en atenciones protocolarias y representativas, si conseguimos reducir dinero en lo que no es verdaderamente productivo, cuanto más dinero reduzcamos, mayor dinero podemos invertir. Y sí, por supuesto que habrá algún anuncio más, pues porque lo hemos venido haciendo todos los años, y a medida que tenemos la más mínima posibilidad de que el dinero de los ciudadanos redunde de nuevo, se reinvierta en los municipios de la provincia, lo anunciamos y lo hacemos. Es decir, no solamente lo anunciamos, lo hacemos. Sí, porque antes se anunciaba, pero las cosas se anunciaban y no se hacían. Ahora las cosas las anunciamos y tal y como las anunciamos, las ponemos en funcionamiento y las ejecutamos. Y creo que el ejemplo más claro o el más rápido es el del tercer vaso, por no contar el anuncio esta mañana de nuevo, el compromiso del Parador Nacional de Turismo de Molina de Aragón. Sí, es que los compromisos están para cumplirlos, y a mí no me sirve de nada que se presenten maquetas o que se hable 10.000 veces del tercer vaso. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos a gobernar, el tercer vaso no existía ni en proyecto, y eso que iba a estar terminado creo que en el año 2010, o sí, a finales de 2010 se anunció que para el 2011 iba a estar concluido, no había ni el proyecto, o tampoco me valen las maquetas como las del Parador, que serán muy bonitas y costarán mucho dinero, pero del Parador no teníamos más que una primera piedra, o como se mire, primera piedra y media, ¿no? ¿Veremos Parador? Veremos Parador, claro que veremos Parador. Yo lo dije en el primer momento, además yo dije que el Parador iba a seguir con estas palabras, era una prioridad en esta legislatura de Rajoy y Cospedal, y me remito, una prioridad en esta legislatura. Yo nunca he hablado de plazos, el proyecto es cierto que se ha ido modificando con el tiempo para adaptarlo, tengo que decir, pues porque al final Paradores Nacionales también se encontraban en una situación muy delicada y muy complicada. Se han hecho ERES, no como los de Andalucía, o sea, ERES perjudiciales para los trabajadores, pero no había otra situación si queríamos mantener una empresa como Paradores, que de beneficiaria se había convertido en deficitaria por la pésima gestión de estos años. Y tengo que decir que, hombre, que una inversión de 20 millones de euros en el Parador de Molina, junto además con el único parador que se va a construir, que es el de Musía, yo tengo que decir que estoy muy agradecida y muy satisfecha con el anuncio, y lo veremos construido el Parador de Molina, y además no tardando mucho. Pues esperemos que así sea, nos tenemos que ir, lo tenemos que dejar en este momento, pero seguiremos hablando de todos esos anuncios que nos daba María Dolores de Cospedal esta mañana. Estupendo. Después tendremos oportunidad también de seguir repasando la actualidad provincial y de que nos cuenten esas inversiones y esas noticias nuevas que nos quedan por delante en estos 9 meses. Que son muchas. Hasta la cita electoral, que esperemos que sean muchas y buenas. Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial y presidenta del Partido Popular, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de temporada de la actualidad. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias a todos ustedes también. En 7 días, ya lo saben, más protagonistas, porque en la semana de ferias no paramos. Continuarán tanto la actualidad
como el debate de ferias. 2 programas, eso sí, en esta semana muy especiales. No se lo pierdan, hasta dentro de 7 días.